Buenas noches, mi nombre es Jefferson Agredo, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy les voy a hablar acerca de un informe de laboratorio sobre microbiología ambiental acerca del crecimiento bacteriano. Como todos sabemos, los microorganismos en el planeta se puede decir que en el universo son millones y dependiendo de su medio, asimismo es la proliferación. Por eso vamos a ver un poco acerca de este tema. Los objetivos de este informe es identificar los diferentes grupos microbianos que se pueden presentar en un medio de cultivo, adquirir conocimientos sobre microbiología, identificar las técnicas para reconocer los diferentes grupos microbianos y conocer el funcionamiento del microscopio y sus medios para observar distintos grupos bacterianos o sus objetivos, que son los del microscopio, perdón. Y por último, conocer la aplicabilidad de los microorganismos para afrontar problemáticas ambientales. El primer experimento se trata de la columna de Winogradsky, en la cual utilizamos ciertos materiales como lo fue una botella plástica o de vidrio, lodos de una petar, periódico, residuos orgánicos, agua de charca, plástico vinipel y una puntilla de hierro. Lo que hicimos fue hacer una mezcla homogénea entre el periódico, los residuos orgánicos y los lodos. Para residuos orgánicos utilizamos hojas secas y hicimos una base de 10 centímetros en el fondo, luego le agregamos el agua de charca y por último la puntilla. Le dejamos unos 4 centímetros aproximadamente en la parte de arriba para que se nos facilite la fase de aireación y lo cubrimos con el vinil. Esto tenemos que responder unas preguntas, las cuales les daremos la respuesta terminando la presentación. Como pueden evidenciar, esta es la columna ya realizada por mi parte, debidamente rotulada. Como observamos, el agua está casi transparente, todavía no se presenta ningún organismo ya que es el primer día, el día de la elaboración. Este es el día 7. Como pueden observar, el agua cambió de color ya que se encuentra en degradación. En la parte de arriba observamos unas zonas verdosas o amarillo verdoso, la cual es la zona aeróbica de la columna, donde se originan organismos autótrofos aeróbicos como la diatomea y cianobacterias y algas. En la parte de abajo se evidencian manchas negras, las cuales son producidas por bacterias sulfurreductoras. Estas bacterias son quimioheterótrofas que oxidan la materia orgánica al reducir el sulfato de hidrógeno que se encuentra allí, que ante la presencia de metales pesados como el hierro, que desprende y por eso se da este color, que es como un precipitado del ácido del sulfuro de hierro. Esta reducción ocurre en condiciones anóxidas y aporta azufre reducido a la comunidad microbiana. Estos son los microorganismos que podemos evidenciar en la parte de la columna que es verde. Uno de ellos es la diatomea, que es un microorganismo que lo encontramos de color verde ya que son organismos fotosintetizadores que forman parte del fitoplancton. Estos se distinguen por encontrarse en cualquier cuerpo de agua, ya sea marino o dulce acuícola, como es el caso de nosotros. Los otros organismos son las cianobacterias, que son organismos que se caracterizan por conjugar en el proceso de la fotosíntesis oxigénica. Como observamos, pues en la parte de arriba, que es donde dejamos un espacio de 4 centímetros, que es nuestra zona aeróbica, por esto significa que esta parte tiene oxígeno, entonces ahí es donde se observan estas cianobacterias.
y se observa de color verde por la fotosíntesis que se está creando por la luz del sol. Estas son los organismos que se encuentran en las manchas negras. Uno de ellos es el desulfovibrio, que son bacterias reductoras de sulfato gram negativos. Se encuentran comúnmente en ambientes acuáticos de altos niveles de material orgánico. Como sabemos, utilizamos los de una petar, entonces están cargados de mucho material orgánico, entonces por eso se evidencia estos organismos. El otro que se podría evidenciar ahí sería el de sulfotomaculo, que es otra bacteria del suelo de gram positivas, obligatoriamente anaeróbicas, como es en la parte de abajo donde se encuentra el, el, el lodo, es donde es la zona anaeróbica, ya que es muy poquito oxígeno el cual está entrando ahí, entonces por eso es que se hallan estas bacterias ahí. Y estas son las encargadas de hacer una degradación del sulfuro de hidrógeno y por eso liberan este gas, el cual nos da un olor a huevo podrido, que es el ácido sulfídrico. Las respuestas son porque se forman manchas negras en el lodo. Estas manchas negras se forman ya que existen bacterias sulfurreductoras. Estas bacterias quimeterótrofas oxidan la materia orgánica al reducir el sulfato, resultando sulfuro de hidrógeno que ante la presencia de metales pesados como el hierro toman el color observado. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Esta parte es verde ya que es la zona aeróbica de la columna. Esta zona verde es causada por organismos fotoautótrofos, aeróbicos y cianobacterias o algas. Las fases anaeróbicas de la columna es la parte más rica en oxígeno, donde se ve la oxidación de los elementos, donde están las bacterias fotosintéticas, las bandas verdes. La zona microaerófila es donde se encuentran los organismos facultativos, los cuales hacen un proceso aeróbico y anaeróbico. Es donde están los microespacios reducidos, donde no se pudo compactar el lodo. Entonces ahí le entra poco oxígeno, esa es la parte microaerófila. Ahí está haciendo una reacción de esto anaeróbica y aeróbica. La zona anaeróbica es donde no hay oxígeno, que es el fondo del lodo. Como pudimos observar, es donde se fermentan y donde se presentan las manchas negras. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido? Se debe a bacterias anaeróbicas reductoras de sulfatos, especialmente a la de sulfotomaculum, degradando el ácido sulfídrico que se genera a través de la fermentación anaeróbica de la materia orgánica presente en el biselado. La aplicabilidad del experimento que le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental es conocer un poco el rol de los microorganismos en el medio ambiente, principalmente en el ciclo del carbono y del azufre. También como uso de bioindicador de suelos y agua y conocer diferentes organismos y su forma de vida y medios de cultivo, entre otros. Las conclusiones pues sería que la columna de Winograd es útil para el reciclaje de elementos, estudio de suelos, estudio de interacción entre microorganismos y remoción de contaminantes. Comprendimos el rol de los microorganismos en el medio ambiente, especialmente el ciclo del carbono y el azufre, y conocimos diversos microorganismos y sus funciones en un medio cultivo como este, dependiendo de las características del medio y su crecimiento bacteriano. Las características pueden ser temperatura, humedad o la luz que le pueda entrar a la columna. El momento 2, tuvimos 3 experimentos sobre crecimiento bacteriano. Uno fue con granos de tierra, el otro fue con trozos de pan y el otro con gotas de agua residual. Agregamos 4 gotas de agua a una gelatina que fabricamos como el medio de cultivo, simulando el agar, que es el que siempre se usa o prácticamente se usa en todos los casos para medios de cultivo para investigación. Esta es la elaboración en el día 1, como pueden observar están totalmente blancos y aún no se presentan cambios.
Este es el día 7. En el plato donde teníamos granos de tierra se pueden observar que el medio cultivo está en un sólido y líquido, un poco acuoso, y se evidencia el crecimiento de lo que puede ser algunos hongos o moho, que no se puede identificar exactamente, pero que se evidencia su aparición. El medio cultivo en este caso, pues como lo mencioné anteriormente, fue la gelatina y pues era de color transparente en el primer día, y tras una semana se torna un color amarilloso, y esto puede ver a bacterias sulfurosas en el medio. Este es la del pan, el experimento del pan, como pueden observar. Luego una semana se evidencia presencia de hongos, levaduras en el pan. Esto se debe a la fermentación, y el medio de cultivo se encuentra totalmente disuelto, líquido. Y su color es un cambiante de amarillo anaranjado o amarillo verdoso. Este color se debe a organismos fermentadores que producen hidrógeno. Esta es una imagen de la levadura como tal, analizada desde un microscopio. Luego una semana la que menos cambios presentó fue el medio cultivo de las gotas de agua. Como podemos observar, no tenemos cambio así notorio, lo único que se evidencia es el cambio de color del agua, y que ya no está sólida, sino está un poco acuosa. Las respuestas que tenemos que dar de este momento es: ¿qué compuesto en las membranas celulares de las materias permiten la tinción de grano en las mismas? ¿Y qué relación tienen estas con la tinción de grano? La pared celular gram positiva, por la presencia de una capa de peptidoglicano muy gruesa, es la responsable de la retención de tintes durante la tinción. Las paredes celulares son las encargadas, las que permiten la tinción de estas mismas. La utilidad de la tinción de grano en el desarrollo de la microbiología. Esta es una técnica de laboratorio que permite identificar distintos tipos de bacterias según se coloree su superficie, aportando información muy útil para orientar el tratamiento antibiótico. Busca imágenes microscópicas bacterianas en que el objetivo del microscopio comúnmente se enfoca para observarlas. Esta es el máximo aumento y el objetivo de inmersión. Bacterias aplicables en el suelo. El Bacillus thuringiensis es una bacteria que habita en el suelo y que comúnmente se usa como alternativa biológica a los plaguicidas. La tinción que sirve para los hongos es el azul de la lactofenol, que se emplea para observar los hongos. El objetivo en el microscopio para poder observar un hongo es el 40X, y un hongo aplicable a la área ambiental es el Pleurotus ostreatus. Se aplica como bioremediación de suelos contaminados por metales pesados, usando hongos blandos de putrefacción. Es una tecnología muy prometedora, la cual está siendo estudiada. Este es un organismo que podemos reconocer en una gota de agua. Es un gusano nematodo, y como pueden observar, su fisiología es curva y su crecimiento es logarítmico. Esta es la bibliografía que consultamos para poder darle finalidad al informe de laboratorio. Muchas gracias.